buenos días y buenas tardes. Buenos días si nos estáis viendo desde América, buenas tardes aquí en Barcelona. Hoy, como veis, un poco de cambio, no estamos en nuestro estudio de grabación habitual en la fábrica del grupo BMW, allí en Gisadevall, sino que estamos en Barcelona ciudad. Concretamente estamos en el espacio que nosotros llamamos la galería, que es donde realizamos los cursos técnicos. Antes, los que nos veis desde aquí, desde Barcelona, desde España, sabéis, esto era la Salera Academy. Ahora, con toda la amplitud del grupo, ahora es la escuela de perfeccionamiento del grupo BMW. Que también tenemos abajo nuestras empresas de posticería, de hacer pelucas, de hacer postizos, de las extensiones, todas con cabello natural, y que seguimos allí. Hemos cambiado un poco toda la decoración, pero seguimos intentando hacer lo que hemos hecho siempre, que ha sido cursos. ¿Y por qué estamos aquí en vez de en Giza? Pues estamos aquí justamente porque hoy tenemos curso. Hoy tenemos aquí un curso de peluquería, de color además, tal lo que toca hoy que hablemos, y por eso estamos aquí en la galería. No queríamos dejar de hacer el curso porque hay unos profesionales con los cuales estamos haciendo prácticas de color y no nos daba tiempo a subir a la fábrica, por eso lo estamos haciendo desde aquí. En vez de ir yo para la fábrica, he bajado Ona aquí, que la tenemos ahí detrás de la cámara, como siempre pendiente de vuestros comentarios para poder resolver todas las dudas que haya. Y esas dudas hoy van a ser sobre color. Hoy vamos a estar hablando todo el rato sobre color. Color en el amplio espectro de la palabra. Tenemos de líneas de color en el saber, hay bastantes. Tenemos por una parte Saler Bison, que lo tengo aquí, me muevo un poco para que lo veáis. Tenemos Saler Bison, que es la carta de color nuestra habitual, con el color que utilizamos más habitualmente. También está aquí abajo, ¿veis? Cero, que es nuestro tinte demi-permanente, que también funciona como tinte sin amoníaco, no contiene amoníaco. Aparte de eso está Bioquera, que lo tenemos aquí también, y dentro de Bioquera pues también está los vegan, que son los colores vegetales, que son de plantas, en una parte, y aquí donde está Saler Bison, dentro de la carta, pues también están los HD Colors, que son los colores de fantasía. Aparte de eso, que no veis ahora aquí en pantalla, pero que también lo tenemos, están nuestras mascarillas de color, que también permiten ser mezcladas incluso con los HD Colors para poder lograr otras tonalidades, que justamente es lo que estamos probando esta tarde. Gran parte de la práctica que estamos haciendo es con nuestras mascarillas de color, con las flash, para de esa manera también ver un color que se puede modificar con reflejo, variar, incrementar, restar en función de lo que necesitamos. Y así estamos toda la tarde con el color, que es la básica de la peluquería, es la parte básica de la peluquería. Para los que no conozcan nuestra línea, bueno, a todo esto ya podéis ir haciendo todas las preguntas que queráis con Ona. Ona va tomando nota de las preguntas y en el momento que las tengamos iremos interrumpiendo para no cortar tiempo de las preguntas, que siempre nos decís que no hay tiempo, pues bueno, estaremos todo el tiempo que queréis vosotros. A nivel de color tenemos Bioquera, tenemos Saler Bison. La primera pregunta que nos estaban haciendo hoy incluso, entre cero, Saler Bison y Bioquera, las diferencias. Lo que es Saler Bison, que es nuestro color, vamos, el de toda la vida, el que tenemos básico, pues Saler Bison es un color que funciona muy bien, 134 tonalidades diferentes, 138 si contamos todos los tonalizadores, pues que sirve bien para teñir normalmente como cualquier color. Dentro de este color hay tres gamas de colores naturales. Tenemos el natural, por ejemplo, el que no acaba en 0, el 7 por ejemplo, luego está el 7.0 y el 7.00. Las diferencias son evidentes, sabéis que nosotros estamos en 49 países y un cabello no es igual que otro. Un cabello de una señora del norte de Europa no es exactamente igual que un cabello de África, por poner un ejemplo, ¿no? Cada uno tiene sus características, sus virtudes y sus necesidades concretas a la hora de realizar el color. Entonces tenemos que los naturales normales, que son los que no tienen el 0, el 1, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8 y 9, estos son tonos que al no tener nada de ceniza son un poquito más marrones, un poco como más cálidos, ¿no? Entonces es un tono más natural.
sobre un cabello latino, un cabello muy oscuro, pues quizá no sea lo más adecuado si lo quieres frío. Si quieres un color muy natural con un deje así marroncito ligeramente cálido, pues realmente muy natural y muy bonito. Si lo que quieres es irte a un tono que sea neutro absolutamente, que el fondo de oxidación no te vaya hacia naranja ni hacia amarillo, entonces te vas a los naturales fríos, que son los que acaban en 0. El 1-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, todos los que acaban en 0, que son naturales fríos. Tenemos ya algunas dudas. Lo que pasa es que me dicen que se escucha muy bajito, así que yo lo que haría es, como estoy haciendo yo, acercar, si puedes, despinzarlo y acercarlo un poco. Porque como hoy estamos con otros micrófonos y todo, vamos a intentar acercar un poco el micrófono. Vamos a ver si va mejor ahora que me lo he puesto más cerca. Vamos a probarlo. Igual sí, si no decís y como está Iona lo vamos viendo. De todas formas, bueno, ya tenemos alguna duda, ¿eh? Sí. Decíamos que esto es los naturales normales, los naturales fríos y luego están los naturales de máxima cobertura, que son el 600, 700, 800, 900, que se tienen que utilizar siempre que haya un porcentaje de canas muy elevado, entre 90 y 100% de canas, pero que no van a ser tan adecuados si tienes un cabello oscuro, porque si tienes un cabello oscuro, al tener un fondo ligeramente más cálido, se van a ver demasiado cálidos, que si lo quieres muy bien, pero si quieres un tono frío, pues no es lo ideal. Aparte de eso, la única cosa que sí que necesitamos al visor, bioquera, cero, todas nuestras líneas de color, es que la mezcla entre el color y el peróxido, entre el color y el oxidante, sea exacta. Aquí hoy estamos en la galería haciendo todas las mezclas, como hacemos en todos nuestros cursos, con balanza, con una pesa, con una báscula. ¿Por qué? Porque es la única manera de lograr que el oxidante con el color esté justo en el punto y que tengamos un nivel de cobertura de color y de resistencia lo suficientemente bueno, ¿no? ¿Qué tal el sonido, Ana? ¿Ahora sí vamos bien? Yo creo que te lo tendrás que acercar como me lo estoy acercando yo. Vale. Será un poco más incómodo, no pasa nada. Pero lo tenemos mejor así, pues sin ningún problema, ¿eh? Entonces, tanto un color como otro, es decir, el máximo problema, entre comillas, que tenemos es cuando las personas no miden. Si una persona no mide el oxidante, no va a tener un resultado correcto porque se desequilibra la parte del color con la parte de la oxidación. Entonces, lo único que pedimos a unos tintes que son muy bajos en nivel de amoníaco o que no tienen directamente, un 1,0, que no tiene amoníaco, lo que sí que necesitamos es que la medida sea exacta. Si la medida es exacta, el resto de todo funciona perfectamente bien. Así que esa es una de las partes fundamentales que hoy estamos trabajando, igual que trabajamos en cualquiera de nuestras formaciones, ¿eh? Es una cosa que es básica. En cuanto a bioquera, pues es un color que no tiene PPD, no tiene resorcina, no tiene parabenos, no tiene. Le hemos ido quitando todo lo que podíamos para que sea lo más natural posible y sí que tiene los 6 aceites de cultivo ecológico, más luego el oxidante que contiene la aloe vera, pues para que sea lo más suave posible y que personas que tengan alergia al PPD casi siempre se puedan teñir con el color. Digo casi siempre, ¿por qué? Porque tú puedes ser alérgico al PPD, pero también al resto de los pigmentos, aunque normalmente solo te hacen la prueba del PPD. Entonces, si una persona es alérgica, sea cual fuere el pigmento, tiene que hacerse la prueba de sensibilidad antes de teñirse para tenerlo bien y para tener el punto de la seguridad que no va a hacer daño. Vamos con las preguntas, si quieres. Vamos a hacer un cambio. ¿Me lo vas a cambiar? Sí, porque tú hablas más que yo. ¿Veis? Sí, yo creo que funciona mejor que el tuyo. Que habéis visto, me había dado el peor a mí, se ha quedado el bueno ella, lo ha hecho, ¿eh? Eso es para... A ver. Yo me lo pongo aquí, si no sirve me dices, ¿vale? A ver cómo va ahora. A ver si funciona mejor. Si no, nos decís. ¿Qué hacemos? ¿Lanzas preguntas, Ona? Sí, voy lanzando, a ver si ahora, porque hay gente que, claro, como no escuchaba bien, vale. Creo que ya se escuchará bien, estábamos ahí intentando solucionar. Son cosas del directo. Esto en la televisión lo cortan, vuelven a editarlo y nadie se entera. Pero nosotros aquí, como lo estamos haciendo en directo, pues mira, pasa lo que pasa. Genial, ahora dicen que es excelente. Así ¿Ves? Que vamos. Era el micro, ya lo habéis visto. Me ha puesto el que no funcionaba y se ha quedado ella el bueno, ¿no? Lanzadnos preguntas. De color, lanzadnos preguntas. Vamos a hablar de... me estaban preguntando alguna cosa de cabellos blancos.
cómo matizar cabellos blancos, un champú para matizar cabellos blancos. Vale, normalmente los cabellos blancos, entiendo que la pregunta viene cuando se van hacia amarillo. Cuando se van hacia amarillo, que muchas veces es o por la propia cal del agua, porque te hayas puesto, por ejemplo, hay gente que se pone colonia, perfume, que se lo pone directamente en el cabello blanco y entonces le van a salir pues zonas amarillentas. Bueno, necesitas un violeta, porque el amarillo se neutraliza con el violeta. Entonces lo que tenemos son los champús de cabellos blancos y la mascarilla, que también la puedes hacer para trabajar el cabello blanco. Dentro de los champús de cabello blancos tenemos varias opciones. Está la opción de la línea Hair Lab, está la loción Homme, que tiene un pigmento más adaptado al cabello del hombre, y tienes la línea que nosotros consideramos más profesional, que es la de Bioquera. Y dentro de Bioquera hay dos tipos de champú: el Ultra, que es un champú que tiene casi el mismo nivel de pigmento que tiene un color, que por lo tanto pigmenta mucho y que es de uso profesional, o sea, nosotros lo tenemos como uso profesional básicamente, porque, bueno, tienes que calcular el tiempo y tienes que ver la aplicación, la tiene que hacer un profesional. Y luego están los champús, que lo mismo, del Violet, pero que no son el Ultra, los de Bioquera, que esos sí que son champú y mascarilla que se pueden utilizar en domicilio, siempre bajo lo que te haya explicado tu profesional de confianza, que al final es la persona que lo tiene que evaluar, porque la parte más importante del color es el diagnóstico. Si no tenemos un buen diagnóstico, no hay. Para las canas, bueno, pues lo ideal es trabajar con el champú, que siempre tiene que ser violeta para contrastar el amarillo. Versión color están los tonalizadores de cero, y concretamente en ese caso sería el 0112, que tiene también el fondo violeta para neutralizar el amarillo, que es sobre las canas. Pero ¿qué ocurre? El 112 es un pigmento azul violeta para contrastar el amarillo, pero es fuerte. Entonces, en algunos casos determinados que solo tenga un nivel de amarillo que no sea tan intenso, me puedo ir al 0,21 o mezclarlos, que también se puede. Pero el 0,21 es también de cero, el tonalizador, que te puede ayudar. ¿Cuál es la ventaja del 0,112 tonalizador al champú? La duración, no hay de otra. También es verdad que puedo utilizarlo de manera conjunta, es decir, puedo hacer el tonalizador 0112 para de golpe parar el amarillo y neutralizarlo, y luego realizar el mantenimiento con el champú de cabellos blancos, y de esa manera tendré un control correcto. ¿Cuánta cantidad se aplica o durante cuántas veces? Pues dependerá del nivel que tengas de amarillo. Aquí eso es acumulativo, porque es un pigmento que se va acumulando en el cabello. Entonces tú vas aplicando cada lavado con un tiempo de exposición 3-5 minutos y lo vas dejando, y cuando tú ves, mira, ya tengo el nivel de neutralización correcto, ya no tengo amarillo, bueno, pues ahí lo paras, y entonces no hace falta aplicarlo cada semana, o cada lavado. Entonces lo irás aplicando en función de cuando tú veas que ese cabello va volviendo a perder el nivel de neutralización que tú quieres. Ahí lo vas espaciando, pues igual es, yo qué sé, pues una vez cada 15 días, o depende también cuánto te lavas, porque si te lavas cada día, por ejemplo, porque vayas al gimnasio, pues te hará falta antes. No hay una matemática, porque era en función de la porosidad del cabello, del nivel de amarillo y del número de lavados. Pero ahí lo puedes corregir perfectamente bien. Cuando se hace el proceso de la crema con la Keramix, ¿sirve para cabellos negros? De la crema con el Keramix. Supongo que os referís al Saler 21 con el Keramix. Bueno, eso es eso ya no tiene nada que ver con el mundo del color, tiene que ver con el mundo de la forma. El Keramix mezclado con el Saler 21 o el original con el Keratin Shot es para reducir el encrespamiento y dejar el cabello en posición lisa, o ayudarte a tener el cabello en posición lisa, cuando te peinas, que sea mucho más fácil, pero no tiene nada que ver con el color. Sí que todas las queratinas del mundo, y las nuestras no son una excepción, aunque es verdad que son las que menos les ocurre, pero puede pasar que si el cabello es muy poroso y el color es un color muy delicado, un rojo, un naranja, un violeta, pues pierda algo de color, en torno a medio tono, 3/4 de tono. Entonces eso se produce por la acidez del producto mezclada con la
a temperatura de la plancha y asociada a un color que tenga, que sea un color que se haya aplicado sobre el cabello poroso. Pero no tiene nada que ver con el color como tal, sino, y para un negro, pues sí, sirve para un negro si quiero quitar el encrespado, pero no me va a eliminar el color, ¿no? O sea, bueno, me va a dar más brillo, eso sí. Si lo que pretendo es que me dé brillo sobre el tinte, pues sí que me va a dar mucho brillo. Y en eso se nota, ¿eh? En eso se nota mucho. A la vez controla el encrespado, pero como que me vaya a quitar el color como tal, no. ¿No? Ahí no llega, y para eso tendría que utilizar o color reverse o una decoloración. Ya sería evaluar el cabello en función de que le haga falta. Mauricio nos pregunta si mi cliente elige un tinte de la gama, ¿cómo hago para dar ese color? Bueno, Mauricio, pues dependerá siempre de la base. Hoy estamos en la otra sala, aquí al lado, en la galería, que estamos haciendo el curso de color hoy, el primer nivel. Pues estamos hablando de qué cosas hay que evaluar como profesional, yo que tengo que evaluar. La primera y más importante es el diagnóstico. Cuando viene un cliente, tengo que establecer un diagnóstico para ver nivel de porosidad, color que lleva, color que quiere, tanto por ciento de canas y color a aplicar. Nunca se debe de escoger el color a aplicar así a seca. O sea, me dicen, no, mira, yo quiero, yo qué sé, un 731, ¿no? Un 7 dorado ceniza, vale. Pero no necesariamente tengo que aplicar ese mismo que me están pidiendo. Dependerá de cuánto oscuro es la base. Hay que acordarse que un tinte, voy a agarrar aquí la carta de Salinson para que lo veamos bien, un tinte aclara 2 tonos a 2 tonos y medio. O sea, imaginemos que yo tengo un color natural 4, ¿eh? un castaño, y quiero aclarar ese color. Con un tinte yo puedo llegar a un 6,5, 7, no más. O sea, yo no puedo llegar de un 4 rubio platino. Otra cosa es que utilice un superaclarante, que los superaclarantes sí que se van a 5 tonos, 5 tonos 6 puede llegar, ¿eh? Pero lo normal es que estés en 2 tonos y medio, poco más o menos. Si ya tengo una base, que ya tengo un 4, tengo un 3 o un 1, ya me limita en el aclarado. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es cuánta cantidad de cabellos blancos tenemos, porque si no tengo cabellos blancos, el color a aplicar siempre será un poco más claro que el que yo quiero. Y si tengo 90, 100% de canas, dicen, la cana es blanca, pero no es verdad. La cana no tiene color, es incolora. Por lo tanto, el color que yo pongo siempre me va a quedar un poco más claro que lo que hay. Entonces, en función del color a aplicar, no me viene derivado de lo que yo, no, mira, quiero este, ya, no, quiero este, pero tengo que analizar color de base, qué lleva ese cabello, porque acordémonos que tinte sobre tinte nunca aclara, siempre oscurece, y qué nivel de porcentaje de canas. Y una vez tengo estos parámetros, ya podré elegir el color que necesito poner para que me quede el que me ha pedido el cliente, que muchas veces no será el mismo que el que me ha dicho el cliente, sino que yo, pues bueno, yo qué sé, no hay canas, y el cliente quiere un 6 y tiene un 3, pues yo ya sé que ese 6 me va a quedar más oscuro, pues pondré el 7 para que me quede el 6. No me quedará el 7, me quedará el 6. Es decir, esa conjunción de cálculos, que se llama diagnóstico al final, es la parte más importante a la hora de hacer un color, y eso es lo que estamos trabajando en todas las formaciones, porque no es que el color que yo pongo es el color que me va a quedar necesariamente. Eso solo ocurre si tengo la base ideal, tanto por ciento de canas ideal y porosidad ideal, y no tengo nada en el cabello que me lo impida. Eso se llama colorimetría, y por eso a mí, y ahora me vais a perdonar los que no sois peluqueros que nos estáis viendo, pero por eso nosotros en peluquería tenemos que estudiar tanto, y a mí cuando me dicen, no, yo me voy a poner un color cualquiera, que lo compre en el supermercado y ya me queda bien, permítanme que lo dude, porque te quedará bien siempre y cuando dé la casualidad que tengas todos los parámetros de medida correctos, pero al final los peluqueros y las peluqueras estamos para poder calcular qué tenemos que poner para que le quede bien al cliente, y al final es el profesional o la profesional el que va a marcar lo que hay que poner. Y nosotros llevamos toda la vida estudiando esto, y ojo, toda la vida estudiando y nunca sabes suficiente. Por lo tanto, no es lo mismo que yo me vaya a otro sitio y me ponga yo un color sin ser peluquero. Y no, que no quiero ni ofender a nadie ni nada, ya sabéis que eso ni se me pasa por la cabeza, pero no es lo mismo. Una profesional o un profesional, pues es lo mismo que si yo intento, yo que sé, ir a mi mecánico a arreglarme el coche, pues nunca lo podré arreglar como un mecánico, pues porque no tengo la formación. Teñir es más difícil de lo que parece,
no por el hecho de aplicar, sino por el hecho de hacer el diagnóstico correcto. Sí, aprovechamos para recordar que todos estos contenidos que damos son para peluqueros. Sí, si alguna palabra técnica se nos escapa demasiado técnica, nos perdonáis por favor, porque claro, los peluqueros hablamos de colorimetría, de neutralización de tonos y así, que para nosotros es nuestro día a día, es lo que estamos trabajando todos los días y lo que estamos educados para trabajar, y quizá una persona que no sea peluquera, pues a veces alguna cosa le suena raro, ¿no? Pero no es la intención molestar a nadie, ¿eh? No es eso. Otra duda. Más. Adara nos comenta, la decoloración Blond Supreme, ¿no es recomendable meterla a más de 20 volúmenes? No, es que no es que sea recomendable, es que tampoco hace mucha falta, y me explico. Blond Supreme es una decoloración porque la decoloración es parte del mundo del color, claro, la decoloración quita el color y por lo tanto es una herramienta para limpiar, nuestra goma de borrar. Entonces, esa decoloración contiene pigmento azul y violeta. ¿Por qué azul y violeta? Porque imaginemos un cabello de una persona latina o mediterránea de aquí, que es un cabello muy oscuro y quiere la mecha muy clara, siempre se va a ver más el fondo de oxidación. Y el fondo de oxidación en nuestro tipo de cabello va a ir desde el naranja al amarillo. Entonces, lo que hemos incorporado dentro de Blond Supreme son pigmentos azul y violeta, porque el azul neutraliza el naranja y el violeta neutraliza el amarillo. Entonces, esta decoloración sirve para subir desde tonos muy oscuros a tonos muy claros y que a la vez te ayude a matizar, a tonalizar, que igual luego también te hace falta tonalizar un poco más, pero ya tienes más de la mitad del trabajo hecho. Entonces, de esa manera es una herramienta que te sirve para trabajar mucha más seguridad de ese tipo de cabellos. ¿Dónde nos sirve? ¿O dónde no es tan útil? No es que no sirva, no es tan útil. Bueno, pues en un cabello que tenga muchísima cana o en un cabello que ya sea muy rubio, porque claro, si tiene pigmento, ese pigmento es para neutralizar, pero si no tiene nada que neutralizar, se va a quedar del color que es decir, se va a quedar azul, violeta. Entonces tampoco, bueno, pues mejor una Magic Bleach. El hecho de que sea un oxidante, un otro, un peróxido u otro, mirar, a mí siempre me preguntan, esta mañana, aquí en la formación, estábamos comentando, ¿cuál es la palabra clave de la decoloración? Solo una, paciencia. Y es lo que las personas no tienen porque lo quieren todo muy rápido. Y en la decoloración no puede ser todo muy rápido. Aclara más un peróxido de 20 o de 10 con más tiempo que en un peróxido de 30 o 40 que irá más rápido, pero le quedará mucha pigmentación difusa, el fondo más amarillo, aparte del nivel de porosidad más alto del cabello. Entonces, más de 20 con Blond Supreme no, ¿por qué? Porque es una decoloración rápida, es una decoloración diseñada para trabajar rápido sobre cabellos que necesitan una decoloración que actúe con fuerza, que actúe subiendo muchos tonos, hasta 10 tonos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ponerla con 30 o con 40, hombre, yo no digo que no sea con 30, porque con 30 sí que ha habido algún cabello concreto que lo hemos tenido que hacer porque es un cabello virgen, de aquel que es súper fuerte, que nunca se ha hecho nada, que es súper oscuro, ahí sí que tenemos que ir a 30. 40, yo recuerde, lo hemos hecho en el laboratorio cuando estábamos haciendo las pruebas antes de salir al producto y ya nunca más. Porque no tiene sentido. O sea, lo normal es con 20, si son mechas, highlights, si nos veis desde América, highlights tricotado con papel de aluminio o con papel foam que esté tapado, incluso con 10. ¿Y voy a tardar 10 minutos más? Pues sí, pero luego nadie se va a acordar de los 10 minutos, se va a acordar de lo bonito que le quedó el cabello y de lo genial que está la mecha. Entonces vale más la pena explicarle al cliente, no, mire, por favor, concédame 10 minutos más, que voy a lograr un mejor color y mejor calidad para su cabello. Y seguro que nadie te va a decir que no. Pamela, los felicito por sus cinturas. Gracias, Pamela. Uso el rojo Shanghai y es precioso. El 066. Pero lo quiero más intenso. ¿Con cuál debo mezclarla y qué volumen de agua debo usar? ¡Guau! Pues Pamela nos lo está poniendo difícil, ¿eh? Porque el 066 ya es el rojo más rojo que somos capaces de fabricar, ¿eh? Que está, para que os lo enseñe, está aquí, fijaros. Es este, el 066, que es el rojo súper rojo, ¿eh? Este ya más rojo que este, difícil.
Si es sobre cabello natural, normalmente se pone con 20 volúmenes y ya está. Si es sobre cabello teñido, depende de qué haya debajo. O sea, depende de que sea ese teñido, será más intenso o menos intenso. Para intensificarlo, bueno, es que este está diseñado para aclarar. Si quieres añadirle un pigmento, entonces puedes poner un poco del tonalizador matizador FC6, unos gramos del FC6. El FC6 le va a quitar un poco de capacidad de aclarado. Aclarado entiendo como que pone el cabello más rubio, para entendernos, ¿eh? O sea, que lo va a aclarar, pero le va a dar más fondo de color. Bueno, eso te puede parecer un poco más rojo, pero más rojo que el 0,66, Pamela, difícil, ¿eh? Difícil porque ya es un color muy, muy, muy rojo. Sí que luego, si se quiere conservar, porque ¿qué pasa con los rojos, los violetas y los cobrizos en menor medida? Pues que son colores que si tú te lavas muy a menudo, incluso cada día, se oxidan un poco antes. Por eso hemos hecho las flash mask, las mascarillas de color. Si resulta que tú te pones te tiñes, ¿no? Con el 0,66, con el ton mezclado con el FC6 o mezclado, por ejemplo, con un 8,6 también, con el tinte para darle un poco de fondo, y luego cuando tú te lavas los próximos días, que vas viendo que ya no se queda tan rojo, te puedes aplicar la flash mask roja. Entonces, con guantes, que si no te vas a manchar. Te aplicas la flash mask y entonces vas a recuperar el rojo exactamente igual que si lo hicieras el primer día. Más que mezclar con otro tinte, es mejor la utilización de las mascarillas por dos razones. Una, porque el color te va a quedar como si acabaras de aplicar el tinte sin cambiarlo. Y segunda, porque al ser mascarilla ya no te hace falta otro acondicionador y ya vas a tener una calidad de cabello muy superior. Entonces son dos cosas que tú haces con un solo producto. De hecho, porque no lo veis, no se aprecia en cámara, pero ya llevo el flash más aquí rojo que hemos estado tiñendo y lo hemos hecho así. Hemos hecho rojo y con el 8,6 y luego lo que hemos hecho encima ha sido poner la flash mask para reforzar ese rojo en el mismo lavacabezas con el cabello húmedo y realmente es la mejor solución, ¿eh? De todas maneras, el 0,66, si es un cabello rubio, se puede mezclar o, como hemos dicho, FC6 o lo podemos mezclar con el mismo 8,6, con cualquiera de los dos, y eso te va a dar un poco más de fondo de pigmento. No más rojo si tú quieres, pero sí más duración como el primer día. Adara nos comenta, ¿va a sacar Saler algún superaclarante altura 12 aparte del 12-112? Acordaros que no puedo decir aquí en antena los lanzamientos nuevos, que si no ya la tengo liada. Bueno, es que Adara dijiste, ¿verdad? Sí. Hola, Adara. Que eso es un poco relativo, porque fijaros que aquí en Saler Bison no son 12, son 10, porque ya son rubio platino, porque Saler Bison peca de claro. Sin embargo, en Bioquera, cuando nosotros sacamos Bioquera con el amoníaco volátil, que no pensábamos que pudiéramos hacer superaclarantes con ese nivel tan bajo de alcalinizante, lo que ocurrió fue que nosotros pusimos el número 10 como tinte normal. Y entonces cuando luego años después, que si me lo hubieran dicho al principio no me lo habría creído, pero años después fuimos capaces de hacer los superaclarantes, resulta que ya teníamos el 10. Y entonces resulta que no le podíamos poner 10 y le tuvimos que poner 12. Entonces en Bioquera sí que tienes los 12. Pero en realidad sigue siendo rubio platino, porque después del rubio platino ni nada más claro. Bueno, sí, la decoloración, pero en tintura no. O sea que en Bioquera sí que tienes los 12 y en Saler Bison son los 10, pero los dos son los superaclarantes mezclados 1 más 2, es decir, una parte de color, 2 partes de peróxido, oxidante, y 45 minutos de exposición es lo que más claro vas a conseguir. Siempre hay la posibilidad con el Saler Bison de mezclarlo con el 000, que es este tono que hay aquí. ¿Veis este tono que hay que no tiene color? Este tono 000 lo que hace es reforzar el nivel de aclarado de los otros, sea 10 o sea 12. Entonces, si por ejemplo un superaclarante va a aclararte 5 tonos y tú lo mezclas mitad y mitad con el 000, entonces vas a lograr 6 tonos y medio tranquilamente, vas a aclarar más. Pero eso será independiente que se llame 10 o 12. 10 se llaman en Saler Bison, 12 se llaman
los superaclarantes en bioquera, y eso se llama así simple y llanamente porque ya tenemos ocupado el 10, pero es rubio platino, o sea, después del rubio platino no hay más platino, ya te tendrías que ir a la decoloración, ¿no? Pero si quieres 12 en concreto y a tu cliente le tienes que mostrar que sea 12, pues los de bioquera, y con los de bioquera ya haces, es lo mismo. Chayo nos dice, buenos días, si mi clienta tiene un tono 9 de colorado 9 de y colorado. ahora me pide negro, ¿cómo lo realiza? Ahí necesitas una técnica auxiliar que es la prepigmentación, ¿no? Entonces tienes que agarrar el negro y tienes que ponerlo tal como sale del tubo, o sea, sin mezclarlo con peróxido, ¿eh? Lo pones sobre el negro y lo vas poniendo sobre esa zona más clara, más clara, más clara, y vas tonalizando con el negro, llenándolo todo, ¿eh? Lo pones todo lleno el cabello, con el cabello seco igual, ¿eh? O sea, como si fuera a teñir, pero empiezo por la punta con el negro sin peróxido. Y lo voy untando todo. Una vez lo tengo untado todo, me espero 10-15 minutos y preparo mi tono negro normal, que lo voy a aplicar en raíz, pues será lo normal, con 20, supongo, con 10, dependerá si hay canas o no, y pasaré luego a medios y puntas con el peróxido encima del prepigmentado, encima del otro tono, no lo enjuagas, ¿eh? O sea, pones tal como sale del tubo, lo pones en el cabello y luego pones el color encima con el peróxido correspondiente. ¿Y qué pasa? Que en medios y puntas tendrás un relleno de color, que es lo que te hace falta porque vas a oscurecer. Entonces haces ese relleno de color con el propio tinte que sale del tubo, sin el peróxido, y así conseguirás bajar a un nivel bueno. Eso no va a hacer que te quede más negro, ¿eh? Lo que va a hacer va a ser que dure más, porque el problema, si no le haces la prepigmentación, que también se puede, que lo tendrías que pasar raíz, medios y puntas todo a la vez, lo que ocurriría sería que a la que laves, no sé, dependerá de la porosidad, ¿eh? No tiene matemáticas, pero si lavo 10, 12 lavados, lo que me va a ocurrir va a ser pues que se me va a ir ese negro. Entonces, prepigmentas, y al prepigmentar eso te va a aguantar muchos más lavados, que al final es de lo que se trata. Pero siempre que se quiera oscurecer o cambiar el reflejo, tienes que rellenar el cabello con pigmento, porque no tiene pigmento, y lo que quiero es oscurecer, por lo tanto necesito ponerle más pigmento. En ese aspecto es lo que tienes que utilizar, la prepigmentación o precoloración, se le llama de las dos maneras, y que consiste en aplicar doble color en medios y puntas con el tubo del tinte sin el oxidante o sin el peróxido. Perfecto. Sandra Guadalupe nos dice, el superaclarante va mezclado con el tinte, con peróxido en las mismas cantidades. Claro, esto no sé si se refería a alguna... Sí, creo entender será que el superaclarante va mezclado con el tinte, no, va mezclado con el 000 para reforzar el aclarado, y entonces lo que hacemos es lo estándar, ahora te digo lo estándar, que dependerá también del tipo de cabello que tenga tu cliente, pero lo estándar sería, por ejemplo, el 12-112 medio tubo con medio tubo del 000, y el oxidante, el peróxido y todo es exactamente igual, y el tiempo de exposición, es decir, si yo pusiera un tubo completo de tintes, una parte de color, dos partes de oxidante, dos partes de peróxido. Si le añado el 000, seguirá siendo lo mismo. La cantidad de color que yo tenga, por ejemplo, si lo tengo en gramos, 50 gramos de color, o 2 onzas, ¿vale? Lo tengo que mezclar con el doble de oxidante, 2 onzas con 4 onzas o 50 gramos con 100 gramos de oxidante. Y con eso que lo tengo así, es con lo que voy a teñir y 45 minutos de exposición. Pero el hecho de aplicar el 000 no hace variar la mezcla. La mezcla va a ser la misma, ¿eh? Si te referías a eso, el hecho de mezclar un superaclarante con cualquier otro tono de base, pues eso ya dependerá. Nosotros, por lo general, raramente aconsejamos mezclar un superaclarante con otro tono, porque las mezclas son diferentes, el tiempo de exposición es diferente, la cantidad de peróxido es diferente. No digo yo que no se pueda hacer en algún caso concreto, pero no es lo usual. Lo usual es que los superaclarantes van por un lado, los tintes van por el otro. Miranda Style nos pregunta, ¿máximo tiempo de pose en una decoloración? Pues si es a temperatura ambiente, que será entre 18 y 20 grados centígrados, y perdona, pero en Fahrenheit no me acuerdo, ¿no?
pues será alrededor de 60 minutos. Sí que es verdad que del 50 al 60, el espacio del 50 en adelante, ya limpia el matiz, limpia el reflejo del matiz, pero ya no te va a aclarar más. Es decir, lo que tú hayas aclarado a 50, luego te limpiará ese reflejo, pero ya será muy poquitín lo que te aclare. Si luego pasas de los 60 minutos, no va a ocurrir nada malo, porque no va a ocurrir nada malo, pero tampoco ya prácticamente no va a hacer nada, ¿eh? Entonces, lo normal es que si tienes que ver un color que tienes que pasar de muy oscuro a muy claro, sobre 30-35 minutos tú vas mirando, haces el test de mechón, a ver cómo va, y si yo veo que todavía le falta, limpio sin enjuagar, limpio bien con una toalla húmeda, con el mismo peine y el guante, limpio ese decolorante y pongo otro decolorante acabado de preparar en ese momento. No del que ya tuviera en el bol, que ya está oxidado, sino vuelto a ponerlo. ¿Por qué? Porque gano más así que si no lo dejo todo el tiempo de los 60 minutos y me paro ahí. Entonces hay veces que con una sola decoloración no es suficiente, entonces es mejor poner la doble aplicación, ¿eh? Pero que sea operativo hasta 60 minutos. ¿Y qué ocurre si le dejo más de tiempo? Pues nada, no va a ocurrir nada malo. Ojo, siempre y cuando ese cabello, el nivel de porosidad me lo permite, porque una cosa es lo que químicamente me aguanta la crema, en ese caso el decolorante, y otra cosa muy diferente es cuánto tiempo yo lo puedo dejar en función de la porosidad del cabello. Pero resulta que si he hecho bien el diagnóstico y entonces he puesto el peróxido adecuado, que siempre será de volúmenes bajos, no habrá problema. Pero si yo, por ejemplo, quiero correr mucho y meto 40 volúmenes, pues igual no lo puedo tener más de 20 minutos. ¿Por qué? Porque si lo tengo más, no es que no funcione el decolorante, es que puedo castigar el cabello. Entonces siempre depende del diagnóstico, como todo en colorimetría. Rosy, ¿cuál me recomiendas para una clienta que se dejó sus canas, son blancas, pero quieren una más matizante gris? Hombre, si yo puedo recomendarte el que más me guste, el 021. O sea, mira, el 021 de los tonalizadores de cero, que es este de aquí, que es precioso, precioso para ese tipo de casos. ¿Por qué? Porque el 011 es demasiado gris, es el plátano y va a ser demasiado plomo. El 0112 sobre cana corres el peligro de que te quede un azulado violeta. Entonces tampoco, entonces el 021 es el ideal. ¿Que puedo mezclar 021 con una gota de 011 o de 021 mezclado con 0111? También. Pero de entrada, lo mejor es el 021 solo. Si me dejan elegir, yo me voy a ese seguro, porque es precioso ese matizador. A mí me tiene el corazón robado porque siempre te saca de apuros. Y es lo más próximo que se queda al blanco. Al blanco teórico, de verdad que es muy, muy bonito. Los otros también, pero siempre tienes alguno que te gusta más que otro, pues a mí el que más me gusta es el 021, precisamente porque en ese caso que tú explicas es el que mejor va a quedar. Y Dina, si quieres pasar de una decoloración de pelo blanco a un cobrizo, ¿qué se tiene que hacer? Lo mismo estamos otra vez en las mismas, que hay que prepigmentar. Ahí puedes agarrarte o bien un cobrizo que puede ser un cobrizo puro, el 744 en Saler-Bison o el 844 en Bioquera, cualquiera de ellos, o Saler-Bison o Bioquera, y puedo prepigmentar con el mismo tinte, tal como sale del tubo, en la zona decolorada, sin oxidante, sin peróxido, ponerlo todo y rellenar el color con el propio tinte, para luego poner encima el tinte, otra vez, sin haberlo enjuagado, con el peróxido correspondiente, porque de esa manera en medios y puntas, que es la zona decolorada, tiene 2 veces color por una de peróxido, y puesto de manera que primero permites la penetración del pigmento, el del tubo del tinte, le das un tiempo y luego lo vuelve a sellar el siguiente tinte que tú has puesto con el peróxido. Se puede tonalizar con el 744, se podría llegar a tonalizar con más cuidado porque puede ser muy intenso. Puedes tonalizar con el FC4, que está aquí, con el naranja, pero atención que entonces te va a quedar muy naranja, te va a quedar muy cobrizo. Bien, lo que sea, pero siempre tienes que prepigmentar. Siempre que sea de claro a oscuro, se tiene que prepigmentar.
Ahora veréis que hay menos ruido externo porque ya la clase de aquí al lado está acabando y ya no tenemos tanto ruido. Nos perdonáis, si se sentía un poco de ruido de fondo, que era la clase que tenemos aquí al lado, aquí en la galería. Hoy no estamos en nuestra zona de confort. Hoy no estamos. Bueno, no estamos mal, estamos en casa igual, ¿eh? Sí. En otra de nuestras casas, digamos. Viva peluquería. Me pasa que el procedimiento de alineamiento cuticular, Ajá. puede ser, aplicado sobre cabellos decolorados, se me está disparando Hacia amarilla. extremadamente amarillos, Amarillo. que después son muy difíciles de bajar. Vale. Buena pregunta. Todas las queratinas del mundo son muy ácidas y están asociadas a tipos de ácidos. En nuestro concreto, por ejemplo, Bioplastia lleva 5 ácidos diferentes. O bien blanco, que sean canas, y le aplico demasiada cantidad de calor, entonces va a pigmentar en amarillo. Y efectivamente, tal como tú dices, quitar ese amarillo cuesta muchísimo. Entonces, lo mejor es que no se produzca. ¿Cómo lo evitamos? Cuando tengo un cabello muy decolorado o cuando tengo un cabello blanco, canas, me refiero, entonces agarramos un cepillo térmico, los que son de cerámica o aluminio, los que no son de madera, para entendernos, sino que tienen el fondo metálico para que se caliente. Y entonces vamos con el secador, lo vamos poniendo en el mechón y vamos tirando muy poco a poco, muy poco a poco, muy poco a poco, muy poco a poco, ¿para qué? Para que agarre calor. Y con esa calor que agarra, mientras llega a 200 grados centígrados, 350 creo que es, no me hagáis mucho caso, Fahrenheit, en la conversión, 200 grados centígrados, para no liarnos. Pues entonces cuando me llega eso ya fijo la queratina. Lo que no tengo que pasar, porque si paso mucho, ese calor adicional es el que va a producir el amarillo. Entonces, en ese tipo de cabellos trabajamos con un cepillo térmico más el secador primero y no tanto con la plancha. Con la plancha solamente una ligera pasada. Veréis, y si no probarlo en un mechón de la parte de detrás siempre, para ir seguros, que cuando te excedes con la calor, entonces es cuando se produce ese amarillo, que efectivamente es muy difícil de quitar. Por lo tanto, lo que tenemos que ir es a que no se produzca ese amarillo. Por eso la bioplastia y por eso todos nuestros productos de queratina, la bioplastia en particular, es violeta. Y el sellador cuticular también es violeta. ¿Por qué? Porque ese violeta está diseñado para intentar que quede menos amarillo, para que no suba ese amarillo. Entonces ahí tenéis que trabajar evitándolo. ¿Y cómo lo evito? No sumando calor. Porque claro, yo empiezo a 200 grados a pasar la plancha, pero si la paso tantas veces, ya no son 200, se va sumando, porque el cabello no se ha enfriado y le vuelves a poner calor, y no se ha enfriado y le vuelves a poner calor, y ese exceso de calor es el que produce la pigmentación en amarillo, que luego para quitarlo con el tinte es muy difícil, Viva peluquería, ¿puedo mezclar el 000 de Salern Bison con Bioquera? Sí, sí que se puede. La única cosa que tiene que tener precaución, lo que pasa es que con el 000 no tiene por qué pasar nada y te digo por qué, porque no lleva pigmento. Porque la diferencia también entre Salern Bison y Bioquera es que Bioquera no tiene PPD y no tiene resorcina. Si yo me encuentro una persona, a ver, químicamente hablando, si yo mezclo un Salern Bison con un Bioquera, me va a quedar el color bien. Pero el problema estará en que depende cuál de Salern Bison, no todos, pero hay algunos que todavía contienen una pequeña cantidad de PPD. Entonces, si la persona es alérgica al PPD, lo que va a ocurrir va a ser que le puede hacer reacción cutánea. Entonces, el peligro no es que no me quede bien el color, el peligro es si hay una alergia, pero como el 000 no tiene pigmento, porque es un reforzador del aclarado, no tiene el por qué haber problema y lo podrá mezclar perfectamente bien y el resultado va a ser correcto. El resultado va a ser correcto siempre, el problema será que no haya alergia. En el caso del 000 no tiene pigmento, con lo cual no debería haber problema, ¿no? De hecho, lo hemos hecho siempre en la periodo de pruebas y nunca hemos tenido ningún problema. Claro, también es verdad que ya nosotros jamás aplicamos un tinte sobre una persona que tengamos dudas sin hacer la prueba de sensibilidad, porque si haces la prueba de sensibilidad te das cuenta de que ese cabello, perdón, que esa piel es alérgica, y si es alérgica ya no vamos a aplicar el tinte, eso está claro. Otra dudita. Pamela, ¿cuál es la diferencia entre mezclar rojo Shanghai con agua de 20 o mezclar con agua de 30? El nivel de aclarado. Si estamos haciendo el rojo Shanghai, el 0,66,
con agua de 20 le estamos limitando un poco el aclarado, y eso es lo que siempre le vamos a recomendar cuando se aplique sobre cabello sin color, sobre el crecimiento natural. Cuando se está aplicando sobre un cabello con color, entonces sí que lo vamos a hacer con 30 o incluso en algún caso determinado raro, pero se puede, con 40, pero no con 20. ¿Por qué? Porque sobre un cabello teñido necesitamos que limpie el cabello teñido para que luego quede el color. Sin embargo, si es sobre un cabello natural, entonces será con 20. ¿Por qué? Porque el pigmento natural es más fácil de limpiar que no el cabello teñido. De hecho, tinte sobre tinte nunca aclara, siempre oscurece. La única cosa que sí que tienen los Saler Mix es que son capaces incluso de quedar sobre cabello teñido, con limitaciones, sobre un negro teñido de hoy no, pero sobre una base 4 o superior sí que ya se va a ver el color y me voy a ahorrar la decoloración. Pero claro, si lo aplico sobre esa zona teñida va a ser más oscuro que si lo aplico sobre la raíz natural, sobre el crecimiento. Eso lo compensamos justamente con el oxidante. Sobre el crecimiento va a ir con 20, sobre la raíz que ya esté teñida, perdón, sobre la raíz, sobre los medios que ya estén teñidos, vamos a ir con 30 o con 40 y eso me compensará. Ahora, con la raíz con 30 no lo aconsejamos porque aclarará demasiado y se verá diferencia entre la raíz y los medios porque quedará más clara la raíz que los medios. Perruquería. No soy de mezclar líneas, pero ¿puedo mezclar bioquera con cero en caso de prescindir de un color? Bioquera con cero en caso de prescindir de un color, sí, lo que pasa que te limitará el aclarado. Es decir, no aclarará tanto la base natural, porque hay que acordarse que cero no contiene amoníaco, y al no contener amoníaco no aclara igual que un tinte normal. Un tinte normal aclara 2,5 tonos, 3, si me apuras. El cero, con Z, solo va a aclarar un tono y medio. No puede más porque no contiene, como alcalinizante no está presente el amoníaco. Entonces, al mezclarlo con bioquera te va a limitar un poco el poder de aclarado. Aparte de eso, no, también hay que tener cuidado que no sobresature el color, es decir, que no pongas dos colores muy intensos, muy cenizas, por ejemplo, porque eso puede dar como resultado un poco de sobresaturación del color, pero en el periodo de pruebas prácticamente no nos hemos encontrado nunca con ese caso, y lo hemos probado, y siempre que se haga con cuidado cromático no vas a tener problema. Eso sí, te va a limitar el aclarado, eso sí. Pero bueno, como dices tú, es para un apuro, ¿no? Que es tengo aquí la clienta, no tengo el color, tengo que espabilar porque tengo la cliente, tengo que hacer algo, ¿no? Para ese caso, pues sí, se puede hacer. No es lo ideal, pero se puede hacer. Jorge González, en un caso de canas, Ajá. ¿la mascarilla de Flash Mask ayuda a camuflar? Sí. ¿Qué cantidad de pigmento negro se recomienda aplicar dentro del tarro de Naturmask? Pues fíjate, del Natural Mask. La Natural Mask no tiene color, entonces, como son pigmentos directos, no es tinte como tal, porque no es tinte de oxidación, es un color directo, semipermanente, entonces, o demipermanente. Entonces, lo que tú haces, tienes la mascarilla y le vas añadiendo de gramo en gramo, o sea, lo tienes que hacer con una balanza, con una báscula. Tú pones la mascarilla aquí y le vas añadiendo y vas mezclando. El mismo color que tú veas que queda en la mascarilla es el que queda en el cabello. Entonces, por ejemplo, esta tarde que teníamos alguna duda con las mezclas, pues luego lo pones, nosotros estábamos usando las toallas nuestras de un solo uso, un papel, ¿vale? Lo pones sobre un papel blanco, miras, y ese color que tienes ahí es el que te da en el cabello. Entonces, el secreto es ir añadiendo de poquito en poquito, porque no hay límite de la cantidad, no hay límite. Lo que tú vas poniendo poquito en poquito, al Natural Mask, hasta decir, mira, este es el color que yo quiero, o esta es la mezcla, porque hemos hecho mezclas, por ejemplo, con marrones y rojizos, para obtener un marrón rojizo. Bueno, pues vas poniendo el marrón, luego vas añadiendo granos, primero el marrón, y bueno, ya lo mezclas. Vale, ya tengo el marrón que yo quiero, perfecto. Y luego le vas añadiendo de gramo en gramo el rojizo y vas mezclando. Mira, pues este es el rojo que quiero, con estos gramos. Como ya tienes la báscula, te lo vas anotando y entonces lo tienes. Pero límite como tal no tiene. Lo que ocurre es que dependerá de lo que tú quieras. Y siempre es mejor empezar por poquito e ir añadiendo que no luego que te pases, porque si te pasas vas a tener que meter más Neutral Mask para diluirlo y no tiene sentido, ¿no? Gastar más producto del que toca. Es mejor ir poquito a poco hasta que llegues al nivel que quieras. Adri Rose, ¿la prepigmentación se puede hacer en cualquier rubio? Se puede hacer en cualquier cabello que tenga que oscurecer y que sea muy poroso.
sí, rubio o no, porque también puede ser que, yo que sé, que tenga, a ver, por ejemplo, un cabello súper poroso que le quiero poner un rojo y la señora va cada día al gimnasio y cada día se lava la cabeza. Ese rojo va a sufrir mucho y va a tener mucha pérdida y no tengo la Flash Mask, porque si tengo la Flash Mask se acabó el problema. Pero si no la tengo, entonces lo que hago es prepigmento también con ese mismo rojo que le voy a hacer a esa señora. ¿Me va a cambiar el rojo? No, me va a cambiar la duración, va a durar más. Aunque ya digo que si tengo la Flash Mask acabo antes, más fácil. Dependerá del cabello y dependerá de la porosidad, pero no solamente con los rubios, con cualquier cabello que tenga mucha porosidad y que tenga que hacer que el color dure más o oscurezca. Jackie nos dice, hola, buen día. Hola. Mi clienta se aclaró con superaclarante. A los 3 meses retocó raíz y le quedó raíz más oscura y en la parte de vincha un poco anaranjado. No sé si vincha, no sé si quiere decir puntas, un poco anaranjado. Ajá. ¿Qué se puede hacer? Bueno, si en raíz te quedó más oscuro, no queda más que volver a aclarar. El problema estará que tinte sobre tinte no aclara, depende del tono que sea, ya no puedas aclarar con otro tinte. Aunque se puede probar e intentar, se puede intentar, no digo yo que sea seguro, atención, pero se puede intentar con el 000 y el 10 o el 12, depende si es bioquera o salvisón, porque esos no tienen pigmento y con el 000 refuerzo igual te llega al suficiente nivel de aclarado de la raíz como para igualar. Si aún así no te llega, no te quedará otra que decolorar con 5 o 10 volúmenes, muy poco, ¿vale? Para que alcance el nivel aclarado suficiente. ¿Cuál es el problema? Tinte sobre tinte no aclara. Si voy a poner un color y me va a quedar más oscuro, luego no me queda de otra que limpiarlo, porque poner otro encima no voy a lograrlo. Y así hasta igualar al punto que tú quieras llegar, que necesites llegar con los medios y las puntas. Eso es más común de lo que parece, que la raíz te falte un poco de fuerza. También es verdad porque los medios y las puntas están más gastados, tienen más porosidad, y al estar más gastados y tener más porosidad también el color queda como más diluido, más deslavado, ¿no? Y entonces esa dilución y ese deslavado es el que hace que luego pues no se acabe de ver bien, ¿no? Mario Sotelo Studio. Si deseo cambiar un reflejo cálido a un reflejo frío, ¿me recomiendas el oxidante solo para depositar a volumen 10 P66 o recomiendas volumen 20? Es que si lo tengo que ir de oscuro a más claro y es tinte, que es lo que no sé, si es tinte tendrás que utilizar la goma de borrar o de coloración o el color reverse. No podrá ser con tinte, no podrá ser con color directo, Si ahí ya no es tanto una cuestión de oxidante, sino de la regla de tinte sobre tinte no aclara, siempre oscurece. Claro, si yo quiero aclarar con 10, no, 10, por lo general, el activador son 5 volúmenes, 5 y 10 para depositar, 20 para cuando tengo que cubrir cana y aclarar, así equilibrado, y 30 y 40 para lograr el máximo nivel de aclarado. Eso es la regla normal, pero cambia cuando es tinte sobre tinte, porque tinte sobre tinte oscurece, nunca aclara. Entonces ahí tengo que ver cómo va a ser la cosa en función de qué tipo de color haya. Vanessa, los matizantes 021, 0112, ¿solo con activador? Por lo general sí, porque esos tonos de las dos partes que tiene una fórmula, la que aclara y la que pigmenta, tiene quitada la que aclara, solo tiene la que pigmenta. Entonces, aunque yo le suba el oxidante, no va a poder aclarar porque no tiene ni la parte de la fórmula que aclara ni la amonia, o sea, no tiene alcalinizante suficiente como para aclarar. Por otra parte, hay un problema adicional. Si nosotros ponemos peróxido 5, que sirve para revelar el pigmento del tubo y ya está, es bastante difícil que se te aclare la raíz natural. Pero si tú pones peróxido 10 y dejas demasiado tiempo, el tonalizante acabará yéndose dentro de, 10-15 lavadas, no lo sé, dependerá de la porosidad. Acabará yéndose, pero entonces sí que te parecerá que ha aclarado la raíz. ¿Por qué? Porque el agua oxigenada de 10 va a limpiar, y esa limpieza que va a hacer va a ser aclarar, y entonces sí que te va a modificar el color natural.
Si no quiero modificar color natural, me tengo que ir a 5 volúmenes. En el momento que yo tenga el 10, ¿se puede hacer? La respuesta sí, se puede, sí que se puede. Pero hay que tener en cuenta que tienes mucho peligro de que te aclare la raíz, no por el tinte, sino por el propio peróxido. Por eso siempre recomendamos hacerlo con el A, con 5 y no con 10. Helen Espinosa, ¿por qué la línea de color bioquera no tiene oxidante de 10 volúmenes? Porque cuando tú le quitas, esa es buena, porque cuando tú le quitas a un tinte, le quitas, como nosotros hemos hecho, la resorcina, el PPD y todo lo que no lleva alcoholes secantes, alcoholes minerales, no lleva toda una serie de cosas, silicona, no sé qué, no lleva un montón de cosas, lo que ocurre es que te va a quedar más ceniza. La fórmula, cuando tú le quitas el PPD y le quitas la resorcina, le quitas eso, se queda como más ceniza. ¿Qué ocurre? Que el ceniza siempre es un color que oscurece, es un color que ópticamente te parece más oscuro. Entonces, bioquera, si peca de algo, al ser sin PPD y sin resorcina, al ser más natural, peca de que se va un poco hacia oscuro. Si encima le ponemos con agua de 10, lo que va a ocurrir va a ser que va a ser demasiado oscuro. Entonces, lo que preferimos es jugar con 20-30, y 40 alguna vez, para que de esa manera controlemos el nivel de la altura del tono, ¿vale? Si es por ejemplo, con 20, fijaros que hay veces que recomendamos, no siempre, pero hay veces que recomendamos que incluso para cubrir cana con bioquera, si el cabello es de aquel súper duro o que es un cabello de aquel súper fuerte, que le pongamos 30 volúmenes y no 20. ¿Por qué? Porque con 20 ni siquiera va a poder entrar, porque es tan suave el tinte, tan natural, que le falta un poco de fuerza para entrar. Esa fuerza se le da al 30. Entonces, subir un poco sí, pero bajar no lo consideramos por esa razón, porque si bajas de 20 a 10, estás bajando por lo menos un tono de diferencia, y por eso fue que nos sacamos de 10, porque los tintes sin PPD y sin resorcina pecan de oscuro, pecan de ceniza. No es que sea más oscuro, es que si yo pongo un 6,1 y un 6,3, los dos son 6, y los dos me tendría que parecer que es la misma altura. Sin embargo, el 6,1 siempre me va a parecer más oscuro que el 6,3, y los dos son 6. Y dice, ¿y eso por qué? Porque los colores cálidos reflejan la luz y los colores fríos la captan. Imaginaros una cosa, una habitación que yo la pinto de negro, y esa misma habitación la pinto de blanco. Siempre va a parecer más grande de blanco que de negro, y es la misma habitación. ¿Por qué? Porque de blanco refleja la luz y de negro lo absorbe. Y por esa razón no hay de 10, porque si no iba a parecer demasiado oscuro. Me sabe súper mal, pero tenemos ya que acabar. Han quedado algunas dudas pendientes. Bueno, como siempre, con Ona ya os lo decimos siempre, que cualquier cosa lo hablamos por mail, lo hablamos por WhatsApp, por nuestras redes sociales, y nosotros con muchísimo gusto respondemos a todo lo que haga falta y cuantas veces haga falta. Nosotros siempre decimos que solo hay una pregunta tonta, la que no se hace, No somos muy preguntones porque es la única manera de aprender. Así que nada, estamos a vuestra disposición en las redes sociales, la manera de comunicarnos como siempre la misma, y sí que queremos dar muchísimas gracias a todos los que desde la otra punta del Atlántico que ahora se están despertando nos ven, y también a los que ya se han ido a dormir y que nos verán cuando esté colgado en nuestras redes sociales, porque todo esto se deja colgado íntegramente, que son los de Asia que ya están durmiendo. Así que desde aquí, desde Barcelona ciudad, no desde nuestra fábrica, desde aquí la galería, nuestro centro técnico, y os queremos dar muchísimas gracias, tanto Ona, que está ahí detrás de la cámara, como yo, por estar ahí, y nada, agradeceros mucho la confianza que nos dais. Nos vemos en el próximo directo. Chao.